Hola a todos, aquí Infinity, hoy responderé a las preguntas que dejaron en el video de las reglas para que sus preguntas puedan aparecer justamente en este video. Antes de empezar les dejo una propuesta, si este video tiene bastante apoyo, consideraré hacer otro video respondiendo preguntas para aquellos que todavía tengan alguna pregunta, o que simplemente no llegaron a dejar sus preguntas para este video, así que sin más que decir empecemos con las primeras preguntas. Ok, las primeras 3 preguntas son de Marley Russell y Gamer. Bueno, 3 preguntas serán XD. Pregunta 1. ¿Cuál fue tu inspiración para crear tu canal? Bueno, la razón principal fue que siempre tuve ganas de tener mi propio canal de YouTube, aunque la idea que tenía para el canal era totalmente distinta a como terminó siendo en realidad. Al principio quería que el canal fuera dedicado a subir gameplays de videojuegos, pero esa clase de vídeos nunca consiguieron visitas, y aunque lo intentara nunca llegaba a ningún lado con esa clase de videos, así que simplemente descarté la idea y la dejé de lado durante muchos años. Hasta que luego de un tiempo, empecé a ganar interés en los covers de FNF, así que decidí intentar subir mis propios covers con las canciones y personajes que más me gustaban, y bueno, ya saben cómo siguen las cosas en el canal. Pregunta 2. ¿Por qué Mecha Sonic es el personaje que más aparece en los covers? A ver, hay 2 razones para esto. La primera es que siempre me gustaron los covers de FNF, principalmente los covers de Mecha Sonic desde que Kirby empezó con los covers oficiales para el Mode vs Mecha, eso sumado al resto de canales que también subían covers del personaje, me hicieron también querer hacer mis covers de Mecha Sonic, y por si se lo preguntan, la serie de Super Smash Bros. Z también tuvo que ver con la decisión de utilizarlo, debido a que esa versión de Mecha Sonic es de mis favoritas. Y la segunda es que como ya saben también hago covers que ustedes puedan sugerir, y gran parte de esos covers son principalmente de Mecha Sonic. Pregunta 3. ¿Exes favoritos? Me hubiera gustado poner todas las preguntas que tenía debido a que eran 4, pero bueno, otra cosa tuvo que me encanta. Bueno, ahora sí ten buen día, tarde o noche, carita fachera. Me pregunto cuál sería esa 4ª pregunta, bueno será para la próxima. Ahora volviendo a la pregunta, mis exes favoritos son Sonic.omt, Exe-Monster, Nideimouse, Lore-X, y por último el Sonic.exe de la trilogía de Bratwurst. Pasemos con las siguientes preguntas de Frax05. ¿Qué te hizo querer hacer vídeos con Mecha Sonic? Creo que ya medio respondí a esto en la pregunta anterior, pero para variar con la respuesta, digamos que me gusta bastante cómo queda la voz de Mecha Sonic en los covers, y que justamente sus covers son con los que más me entretengo al momento de crearlos. ¿Tienes pensado subir otro tipo de videos? Si llegara a subir otra clase de videos al canal, lo más probable es que sea otro Speed Paint, o algo que siempre tuve ganas de hacer, y eso sería subir un gameplay con locuendo de algún videojuego. ¿Y cuándo estarás en uno de tus covers? La verdad es que hace tiempo que tenía la idea de poner a mi personaje en un cover, pero el problema es que nunca conseguí hacer unas cromáticas que se escucharan bien y se asemejaran al tipo de voz que tiene en realidad mi personaje, así que simplemente descarté la idea, y lo más probable es que mi personaje solo aparezca a modo de referencia o como marca de agua en algún cover. Bueno, las siguientes preguntas son de los gemelos Aranguren, espero haberlo dicho bien. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Responder a esto es complicado, ya que tengo muchos juegos que me gustan demasiado como para considerarlos mis favoritos, pero si tuviera que elegir solo uno, ese sería el Need for Speed Most Wanted del año 2005. ¿Cuál es tu saga de videojuegos favorita? Hay muchas sagas de videojuegos que me gustan, pero al igual que en la pregunta anterior, la saga que más me ha marcado a lo largo de mi vida sin lugar a dudas es la de Need for Speed. Ahora sigamos con las preguntas de Zack New Animations. 1. Esta pregunta es una que tengo hace mucho, pero no la dije no sé por qué XD. ¿Te importa que te pida covers para mí y yo subirlos a mi canal? No tengo ningún problema con eso, siempre y cuando tú te encargues del resto del vídeo, no me molestaría hacer algún cover para tu canal. 2. ¿Te gustan perros o gatos? Me gustan ambos. 3. ¿Harás tus propias canciones de FNF? O al menos un mod, no sé. Y esas serían mis preguntas que te pregunto ahora gracias a esta oportunidad. Aunque me gustaría crear mis propias canciones, es algo bastante complicado y de lo que no tengo idea de cómo hacerlo, lo mismo con los mods, pero la verdad preferiría no meterme en el desarrollo de un mod, ya que bueno creo que todos sabemos las consecuencias que puede llegar a traer hacer uno. La siguiente pregunta es de Queen Neo Raven.
¿Quién te gusta más como antagonista principal para Super Smash Bros. Z, la versión original de Turbo Mecha Sonic o Metalix del reboot? Aunque la versión original de Mecha Sonic en la serie me guste bastante, prefiero a Metalix como antagonista principal. Aparte, desde mi punto de vista no es que haya mucha diferencia, ambos tienen la misma personalidad y objetivo, lo único que cambia es su diseño, y simplemente el diseño de Metalix me gusta más. La siguiente pregunta es de Mr. Tiago Contrivals. ¿Cómo será el futuro del canal? Si te soy sincero, no tengo una idea clara de cómo será, supongo que tendré que adaptar el canal para lo que depare el futuro y así el canal no se quede estancado o muerto. Las siguientes preguntas son de New Star Killer. 1. ¿Cuál es tu opinión sobre los mocks de Pibi como CN Takeover, Darkness Takeover, Funking with Pibi y Pibi Corruption? La verdad es que nunca me llamó la atención el mod Pibi en general, sé que es una especie de corrupción que glitchea a los personajes o algo parecido, pero nunca le di mucha atención, así que no puedo opinar mucho al respecto. 2. ¿Cuál es la historia detrás de tu personaje? A ver, voy a intentar resumirlo lo más que pueda para no hacer esto muy largo. Básicamente mi personaje es un ente de oscuridad que fue creado tras la explosión de energía que creó todo como lo conocemos. Este carece de una forma física, así que crea recipientes basados en cosas que ve de nuestra u otras realidades para así poder tener un cuerpo con el cual moverse libremente. La energía que este irradia de su cuerpo es tan potente que no todos los recipientes que este crea son capaces de albergarlo durante mucho tiempo. Actualmente el que más ha podido aguantar ha sido el de Sonic, moldeándose a una forma casi perfecta para aguantar su poder y así volviéndose lo más cercano a una forma normal. Él se encarga de guardar el orden entre las distintas realidades que existen, encargándose de mantener bajo control distintas anomalías que puedan llegar a afectar el curso de una realidad, aparte de mantener bajo control a aquellos seres que intentan pasar de su realidad a otra con intenciones que puedan llegar a causar problemas, ganándose así el apodo de el guardián de realidades. Hay muchos más detalles de su historia, pero creo que esto ya está quedando medio largo, así que lo dejaré hasta aquí por hoy. 3. ¿Por qué tus ojos se ven como una galaxia? Quería que el personaje se diferenciara del resto de recolores de Sonic de alguna forma, y sumado al lore que el personaje tenía cuando lo creé, los ojos y púas en forma de espacio o galaxia era lo que mejor encajaba. Si se preguntan de qué lore, bueno, antes mi personaje solía ser una galaxia viviente, pero decidí cambiar ese detalle ya que no me terminaba de convencer la idea. Actualmente no hay una explicación lógica más allá de ser parte de su diseño. La siguiente pregunta es de Carlos el Diamante. Cuidado con la ortografía para la próxima, por favor. Hola, ¿cómo se te ocurrió empezar a hacer video de FNF? Esto me parece que ya lo medio respondí, pero básicamente siempre quise hacer mis propios covers, solo que no sabía exactamente cómo hacerlos, y al final terminé aprendiendo casi por mi cuenta, mediante el clásico método de prueba y error. Las siguientes preguntas son de la tía Jasmines. 1. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Personaje favorito de qué exactamente? Ya que no diste una especificación de a qué te refieres, pero por responder algo te diré varios de mis personajes favoritos con la esperanza de que alguno de ellos sea la clase de personajes al cual te refieres. Sonic, Kratos, Void, Xiao, Metalix, Spider-Man, Goku, Luffy, y otros más que no me acuerdo ahora mismo. 2. ¿Qué te inspiró a subir videos? La inspiración para crear el canal y empezar a subir videos fue principalmente de ver a mis youtubers favoritos, como por ejemplo, Marianos Maiden, Recote Dark, Metal Android, Ryuko Shion y otros más de los cuales no me puedo acordar actualmente. Las siguientes preguntas son de Informative 1017. Primer pregunta. ¿Has pensado en mejorar cosas de tu canal? Ejemplo, tus covers o estilo de edición. Siempre intento mejorar los aspectos generales de mis videos, pero con el tema de la edición en particular, yo hago mis vídeos en una tostadora con teclado y ratón, por lo que se me es muy complicado editar vídeos con muchos efectos sin que me explote el editor de vídeos, por lo que estoy un poco limitado en ese aspecto. Segunda pregunta. ¿Alguna vez has pensado en que tu canal no llegaría a nada o simplemente pensaste que no llegaría a ser tan grande tu canal? La verdad es que cuando empecé a subir mis primeros covers al canal, pensé que no los vería nadie y mucho menos que llegaría a tener bastantes suscriptores. Es más, me sigue sorprendiendo que en 7 meses el canal haya llegado a más de 900 suscriptores para el momento en el que estoy haciendo este video. Muchas gracias a todos por eso. Tercer pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita o dulce favorito?
Mi comida favorita es la tortilla de papas, así se le dice en Argentina, y en cuanto a dulce favorito, es el todopoderoso chocolate. La siguiente pregunta es de Romina Brizuela. Para la próxima mejor pongo una regla centrada en la ortografía. Una pregunta Infinity porque la creación de tu avatar está re piola, ¿qué habilidades tiene? La pregunta es el por qué mi personaje se ve de esta manera, o sobre sus habilidades. Por descarte responderé a lo de las habilidades, ya que me parece que ya medio respondí al por qué mi personaje se ve de esta manera. Primero que nada, voy a dejar claro que aunque mi personaje tenga un cuerpo basado en el de Sonic, este no utiliza todas sus habilidades, solo usa el Spin Dash. Ahora pasando a sus habilidades propias, él es capaz de crear portales con un movimiento de su mano, puede quebrar la realidad de un golpe, parecido a lo que hace la fruta Gura Gura de One Piece, pero mucho más potente, es inmune a cualquier tipo de daño físico por lo que cualquier clase de golpe directo no le haría nada, puede sobrecargar su cuerpo para así lanzar una gran explosión de energía. Creo que está de más decir que también puede volar, en caso de necesitarlo puede convertir su cuerpo en un agujero negro y concentrar esa energía para acceder a un estado al que yo llamo Galaxy Void, aparte de también poder acceder a una especie de superforma al sobrecargar su cuerpo y liberar su verdadera fuerza, es capaz de crear unas cuerdas infundidas en su propia energía volviéndolas indestructibles, este las utiliza para atrapar a quien intente escapar de él, o intenten oponer resistencia. Me parece que eso sería todo lo importante, posee más habilidades pero me parece que no son necesarias de mencionar. Y bueno, esas serían todas las preguntas que han dejado, espero haber respondido a sus dudas. Como dije al principio del video, si este video tiene bastante apoyo quizás haga una segunda parte, pero eso dependerá de ustedes y el apoyo que le den al video. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.